Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra, director y presentador del podcast de salud infantil en español, Dr. Rafita Radio. Hoy traemos un segundo video de actualización del coronavirus, complementando el que hace unos días compartimos con ustedes. En ese primer video veíamos cómo el coronavirus es un virus grande, que puede volar hasta 1,80 m cuando la gente tose o estornuda, y que dependiendo de las superficies puede durar hasta 4 días para ser tocado y puesto en nosotros. ¿Recuerdan las últimas 3 laminitas del video anterior? Hablábamos que es una enfermedad muy contagiosa para la cual no hay un tratamiento específico todavía. Recordemos que son síntomas de riesgo y sospecha de poder tener enfermedad por coronavirus: la fiebre, los mocos, la tos, el dolor de garganta, el dolor en el pecho y obviamente la dificultad respiratoria. Cuando se asiste a urgencias, se hacen 3 preguntas clave. ¿Usted ha salido del país en los últimos 14 días? ¿Ha tenido contacto con personas con enfermedad respiratoria o que hayan salido del país en los últimos 14 días? Y si uno es trabajador o tiene contacto con trabajadores de la salud. Porque las áreas de atención ya se convirtieron en sitios de altísimo riesgo para tener COVID-19, que es la enfermedad producida por el coronavirus. En urgencias, cuando se consulta, se clasifican los pacientes y se hace la detección del riesgo o no. ¿Por qué hacemos esta consideración hoy en día? Para el momento de este video, el 11%, o sea, 11 personas de cada 100 que tienen enfermedad por coronavirus, o sea, que cursan con COVID-19, no tienen un contacto de contagio evidente. No hay un nexo epidemiológico evidente. O sea, son personas que se enferman y no tienen referencia de dónde tomaron el virus. Eso significa que allá hay una circulación más libre del microorganismo. Y es lo que define lo que llamamos ahora la etapa de mitigación, que es tratar de que eso golpee lo menos posible a la población y nos dé chance de atender en los servicios clínicos, en los servicios hospitalarios, a los enfermos. Normalmente uno tiene la referencia de que alguien enfermo cerca o con un riesgo conocido pudo haberle puesto el coronavirus. Pero este 11% ya está definiendo contagios que son en el ascensor, sobre la superficie, en un timbre, en la varilla del autobús, en un cajero, en una fila, y la gente no tiene referencia. Seguimos hablando que el periodo de incubación está entre 2 y 14 días, o sea, de adquirir el virus y terminar haciendo los síntomas. Cuando una persona que tiene COVID-19 se considera curada, que son la mayoría, afortunadamente, las personas que se enferman, cuando han pasado 28 días desde ese primer día del síntoma, no el de la incubación, sino de que aparecieron algunos signos que hicieron sospechar enfermedad respiratoria. Solamente después de 28 días uno pudiera considerar que ya superó la enfermedad. Existen pruebas de laboratorio especiales para ver que realmente eso ocurrió, pero la proyección del tiempo es esa. Hace poco superamos los 1000 casos de coronavirus en Colombia. Y seguimos escuchando cómo en España, por ejemplo, hay 800 muertos diarios. Y cómo en los Estados Unidos solo una ciudad como Nueva York puede registrar hasta 1000 casos nuevos por día. Sigue siendo una enfermedad grave. Y que en los últimos registros ha llegado a tener una mortalidad del 19%. Altísima, duplicando otras enfermedades comunes y siendo mucho más grande que el primer video o cuando les comentamos en el primer video. Seguimos teniendo como la principal protección el aislamiento social, mantenernos lejos de la gente, del contacto, a 1 metro o más cuando tenemos que interactuar con personas, el lavado de manos
fundamental, recordando que el jabón rompe el virus. Toser o estornudar en el antebrazo. Y el uso del tapabocas. Y aquí van algunas cosas en relación con eso. Siempre hemos dicho que el tapabocas lo debe usar la persona enferma o la persona que cuida al enfermo. En este momento en que hay una circulación casi silvestre del virus o ha empezado a cursar de esa manera, usar el tapabocas en sitios públicos o en sitios de interacción obligada, como puede ser la fila del banco o el supermercado, empieza a estar recomendado. Pero el tapabocas convencional. El contagio, como hablábamos en el primer video, se produce por las gotas. Las gotas que se expelen del paciente enfermo cuando tose o estornuda. Las gotas son frenadas, son filtradas por el tapabocas común. No es necesario usar tapabocas complejos o de alto filtro como los que se llaman N95, que tienen una protección específica contra aerosoles, que son la suspensión de partículas virales a través de procedimientos que casi son de exclusividad médica. Cuando hay un paciente para reanimación, cuando hay que abordar la vía aérea con un tubo, cuando hay que dar presión positiva con una máscara, cuando se hacen micronebulizaciones, cuando se ponen cánulas de alto flujo, cuando los pacientes están en autopsias ya son productoras de aerosoles. Nosotros debemos cuidarnos en el día a día de las gotas y un tapabocas convencional es suficiente para eso. No es necesario ir al mercado con gafas especiales, con caretas o con vestidos de astronauta. Son vestimentas de protección exclusivas para alto riesgo en el tránsito hospitalario donde trabajamos nosotros. Han habido muchas noticias o informaciones que no son acomodadas a la realidad en relación con los tratamientos. Seguimos sin un tratamiento específico. Pero ¿qué estamos haciendo con los enfermos de COVID-19? Ha aparecido la recomendación de un medicamento que es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tiene más de 50 años en el mercado, es esencialmente un antimalárico, es una medicación diseñada para la malaria, para el paludismo, ¿sí? Para eliminar el plasmodium, pero ha tenido alguna ventaja en los pacientes con COVID-19 porque reduce la entrada del virus a las células y eso evita la carga viral o la multiplicación del virus en el paciente. No es para prevenir la infección, ni es una vacuna contra la infección, ni deben tomarlo los viejitos. Es un medicamento que es una herramienta muy útil para el paciente enfermo y la manejamos los médicos. También se ha hablado de los antirretrovirales. Usamos ritonavir, por ejemplo, que es un medicamento contra el VIH. El VIH, que es el virus productor del SIDA, se frena a través de inhibidores de su transcriptasa, de sus proteasas, del metabolismo que tiene para multiplicarse. Y se ha visto que el ritonavir puede generar algo de freno también en la multiplicación del virus coronavirus, pero no es una indicación específica y está limitado su uso a la indicación del médico. Esencialmente en personas enfermas. No tiene uno que irse a buscar eso a las droguerías para tomárselo. El otro medicamento que la gente también escucha es la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico de la familia de los macrólidos. Se utiliza para gérmenes que son especiales. No es de uso generalizado para prevenir o evitar. No existe un tratamiento especial. De hecho, no está en los niños, por ejemplo, que es el área donde yo trabajo, indicado para el manejo estándar del paciente COVID-19. Tiene que haber neumonía o la sospecha de una sobreinfección por bacterias para que lo consideremos. Entonces, no estemos obsesionados con consumir de una manera libre la hidroxicloroquina, que además es un medicamento que se utiliza para las enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoidea, y la gente sale a comprar eso y deja sin medicación a esos enfermos que los necesitan. No hay que tomar antimaláricos ni hay que tomar antibióticos. Si usted, como lo decíamos al principio del video, siente que tiene un riesgo por lo que acabamos de describir, en consulta, los médicos decidimos qué paciente se beneficia con eso. Para terminar, quiero comentarles lo siguiente. Preguntas que nos hacen a los pediatras.
Si la mamá tiene COVID-19 y está lactando a un niño, ¿debe suspender la leche materna? La respuesta es no. Debe mantener un aislamiento respiratorio con él a través de barreras como el tapabocas que hemos insistido. Debe preferiblemente ordeñarse su leche para ofrecerla en biberón. Pero debe continuar ofreciéndosela. Por ahí no se transmite el coronavirus. Que el niño necesite pruebas para ver si sí o si no está contagiado por el contacto que tuvo en algún momento estrecho con su mamá, por supuesto que sí. La otra pregunta que nos hacen es si un niño durante esta época de pandemia debe seguir su esquema de vacunación. La respuesta es sí. Si el niño está enfermo de COVID-19, debemos esperar a que se resuelva para poder reiniciar la vacunación. Pero si el niño no está enfermo, ni es sospechoso, ni su mamá tiene un riesgo, debe tratar de defender su ciclo de vacunación común y corriente, sin interrupciones. La vacuna, que tiene desarrollos tanto en China, en Alemania como en los Estados Unidos, todavía está pendiente. Hay algo que llamamos fase 1 de un proceso que toma 5 fases, que ya se ha medio adelantado. Vamos a ver si tenemos buenas noticias en un próximo video de actualización. Muchas gracias. Chao, chao.